Las proteínas son polímeros lineales de alfa-aminoácidos con amplia variabilidad estructural y funciones biológicas muy dispares, a diferencia de los polisacáridos, que suelen ser polímeros repetitivos de uno o dos monómeros, con una periodicidad constante. Casi todas las proteínas contienen 20 aminoácidos diferentes, sin periodicidad alguna, pero con un orden específico. Al igual que sucede con muchas biomoléculas, las proteínas muestran mucha variabilidad funcional, por lo que se utiliza una serie de papeles biológicos. La posición prominente ocupada por las proteínas en los sistemas biológicos fue intuida correctamente por el holandés Gerardus Mulder, quien en 1838 introdujo el término proteína derivado de la palabra griega proteus, que significa lo primero. Existe una sustancia en las plantas y animales que es sin duda la más importante de las sustancias conocidas en la materia viviente, y sin ella la vida sería imposible. Este material es denominado proteína. La importancia de las proteínas en los seres vivos radica en: son los instrumentos moleculares por los cuales se expresa la información genética. Son el material por el cual el cuerpo construye y repara sus diferentes estructuras. Muchas de ellas tienen actividades biológicas, es decir, que intervienen en procesos de transporte, regulación, defensa y reserva. La gran heterogeneidad estructural de las proteínas les permite cumplir múltiples funciones en los seres vivos, desde un punto de vista cuantitativo. La inmensa mayoría de las moléculas proteicas son enzimas, es decir, catalizadoras de reacciones bioquímicas específicas. Una sola célula puede usar un millar de enzimas distintas, pero además podemos observar proteínas relacionadas con el sistema inmunitario, inmunoglobulinas, con la contracción muscular, actina y miosina, con el transporte de oxígeno y la respiración celular, hemoglobina y citocromos. Por otra parte, no se puede olvidar que muchas proteínas ejercen a la vez más de una de las funciones enumeradas. Por ejemplo, casi todas las proteínas de membranas tienen tanto acciones estructurales como enzimáticas. La peripidina transporta y a la vez almacena hierro. La miosina ejerce la acción contráctil mediante la hidrólisis enzimática del ATP, que ella misma cataliza. La variedad de proteínas es elevadísima. Por su clasificación se recurren a criterios físicos, químicos, estructurales y funcionales. El criterio físico más usual es la solubilidad. Algunas clasificaciones tradicionales aplican este criterio, como por ejemplo la albumina y la globulina. Así, existen proteínas solubles en agua o disoluciones salinas diluidas. Otros requieren un cambio, márgenes críticas de concentración salina. Hay proteínas solubles solo en disoluciones básicas, ácidas o hidroalcohólicas. Finalmente, unas proteínas son totalmente insolubles en medios acuosos, como lo son los escleroproteínas. Estas diferencias de solubilidad son muy útiles a la hora de aislar y purificar proteínas. Desde el punto de vista químico, existen dos grandes grupos de proteínas: las proteínas simples, formadas exclusivamente por aminoácidos homoproteínas, y las proteínas conjugadas, que contienen además una porción significativa de otros compuestos heteroproteínas. Esta porción no aminoácida recibe el nombre de grupos prostéticos. Esto puede ser metaloproteínas, ion metálico, un azúcar, glucoproteínas, lípido, lipoproteínas, de ácido nucleico o una sustancia inorgánica. Diversos métodos físicos permiten una clasificación estructural de las proteínas en grupos fundamentales, como son fibrosas y globulares. Fibrosas tienen formas moleculares muy alargadas. Por lo regular, varias cadenas polipeptídicas largas están agrilladas o envueltas formando un haz, de modo que integran hilos o filamentos plurimoleculares. Generalmente son insolubles en agua. Globulares son más compactas, lo cual se debe a su complejo patrón de dobleces, curvaturas o torcimientos a lo largo de la cadena polipeptídica. El contorno general de ellas va desde estructuras casi esféricas hasta otras con diferentes grados de líquido, y estas son más solubles que las fibrosas.
Clasificación según sus funciones. Proteínas estructurales. Forman parte de células y tejidos a los que confieren apoyo estructural. Dentro de estas podemos citar el colágeno y la elastina presentes en el tejido conectivo de los vertebrados, la queratina de la piel, pelo y uñas, y la espectrina presente en la membrana de los eritrocitos. Proteínas de transporte. Como su nombre lo indica, transportan sustancias como el oxígeno, en el caso de la hemoglobina y la mioglobina. Ácidos grasos en el caso de la albumina de la sangre o las que realizan un transporte transmembrana en ambos sentidos. Proteínas de defensa. Protegen al organismo contra posibles ataques de agentes extraños, entre las que se consideran los anticuerpos inmunoglobulinas de la fracción gamma globulínica de la sangre. Las proteínas denominadas interferones, cuya función es inhibir la proliferación de virus en células infectadas e inducir resistencia a la infección viral en otras células. El fibrinógeno de la sangre, importante en el proceso de coagulación. Proteínas hormonales. Se sintetizan en un tipo particular de células, pero su acción la ejercen en otro tipo. Ejemplo de proteínas hormonales, la insulina. Proteínas como factores de crecimiento. Su función consiste en estimular la velocidad de crecimiento y la división celular. Como ejemplo se puede citar la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Proteínas contráctiles. Son proteínas capaces de modificar su forma, dando la posibilidad a las células o tejidos que estén constituyendo de desplazarse, contraerse, relajarse, razón por la cual se encuentran implicadas en los diferentes mecanismos de motilidad. Las proteínas más conocidas de este grupo son la actina y la miosina. Proteínas receptoras. Proteínas encargadas de combinarse con una sustancia específica. Si se encuentran en la membrana plasmática, son las encargadas de captar las señales externas o simplemente de inspeccionar el medio. Si se encuentran en las membranas de los organelos, permiten su interacción. Sin embargo, no son proteínas exclusivas de membranas, ya que algunas se encuentran en el citoplasma. El ejemplo más típico de estas son los receptores de las hormonas esteroides. Casi todos los neurotransmisores, la mayoría de las hormonas y muchos medicamentos funcionan gracias a la presencia de estas proteínas. Proteína de transferencia de electrones. Son proteínas integrales de membrana comunes en las mitocondrias y cloroplastos, cuya función se basa en el transporte de electrones desde un donador inicial hasta un aceptor final, con liberación y aprovechamiento de energía. Como ejemplo se citan a los citocromos, que hacen parte de la cadena respiratoria. Proteínas catalíticas o enzimas. Permiten aumentar la velocidad de las reacciones metabólicas. Dentro de las células son variadas y se encuentran en cantidad considerable para satisfacer adecuadamente sus necesidades. Entre otras se consideran las enzimas proteolíticas, cuya función es la degradación de otras proteínas, lipasas, amilasas, fosfatasas, etc. Los aminoácidos 2-aminocarboxílicos tienen diferentes funciones en el organismo, pero ante todo sirven como unidades básicas de los péptidos y de las proteínas. En el código genérico solo se consideran los 20 aminoácidos proteicos. Estos 20 aminoácidos son los que se encuentran regularmente en las proteínas y en algunos casos sufren modificaciones después de su incorporación a ellas. En los lípidos también se encuentran aminoácidos o sus derivados como unidades básicas, por ejemplo la serina, en los fosfolípidos y la glicina, en las sales biliares. Algunos aminoácidos se desempeñan como neurotransmisores y otros son precursores de neurotransmisores, de mediadores o de hormonas. Para representar los centros quirales se utiliza la proyección de Fischer. Se deriva de la estructura tridimensional de la siguiente manera. Primero, se gira el tetraedro de modo que el grupo más oxidado, en este caso el grupo carboxilato, quede arriba. Luego se sigue girando hasta que la línea de unión entre el COO y R rojo caiga sobre el plano del papel. En el caso de los aminoácidos, el grupo NH3 queda a la izquierda, mientras que en el de los aminoácidos queda a la derecha. Los aminoácidos son compuestos sólidos, incoloros,
cristalizables de elevado punto de fusión, habitualmente por encima de los 200 grados centígrados, solubles en agua, con actividad óptica y con un comportamiento anfótero. La actividad óptica hace clasificar a los aminoácidos en dextrogiros, si se desvían al plano de la luz polarizada hacia la derecha, y levogiros si lo desvían hacia la izquierda. El comportamiento anfótero se refiere a que, en disolución acuosa, los aminoácidos son capaces de ionizarse, dependiendo del pH, como un ácido, cuando el pH es básico, como una base cuando el pH es ácido, o como un ácido y una base a la vez cuando el pH es neutro. En este último caso adoptan un estado dipolar iónico conocido como suiterión. El covalente que une los aminoácidos en las proteínas se denomina enlace peptídico, formándose por reacciones entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro. En las reacciones también se produce una molécula de agua. Es necesaria la hidrólisis del enlace peptídico para regenerar los aminoácidos. Las moléculas compuestas por muchos enlaces peptídicos en forma secuencial se denominan polipéptidos. En la estructura molecular de una proteína puede haber uno o más cadenas polipeptídicas. Una unidad de aminoácidos en un polipéptido se llama resto o residuo de aminoácidos, por ejemplo, resto alanina, alanina o resto glicina, glicina. En la estructura de un polipéptido, los dos residuos aminoácidos terminales son los únicos que poseen un grupo amino o carboxilo libre. El residuo terminal con un grupo amino libre se denomina amino terminal o resto N-terminal. El carboxilo terminal o C-terminal tiene un grupo carboxilo libre y se encuentra en el otro extremo del polipéptido. En los sistemas biológicos, las proteínas se sintetizan desde el aminoácido terminal hasta el carboxilo terminal, y la convención aceptada generalmente es escribir la secuencia de aminoácidos de un polipéptido desde la izquierda hacia la derecha, empezando con el resto. En péptidos, los aminoácidos se van enlazando entre sí formando cadenas de longitud y secuencia variable. Para denominar estas cadenas se utilizan prefijos convencionales como oligopéptidos, si el número de aminoácidos es menor a 10, dipéptidos, si el número de aminoácidos es 2, tripéptidos, si el número de aminoácidos es 3, tetrapéptidos, si el número de aminoácidos es 4. Nomenclatura y notación de péptidos. Los péptidos se nombran leyendo sucesivamente los radicales de los aminoácidos integrantes como sustituyentes del último aminoácido, que conservan su nombre propio. La secuencia de un péptido se presenta esquemáticamente por medio de 3 letras que simbolizan cada radical aminoácido, separando con guiones cada uno de ellos. Esta secuencia va precedida de una H correspondiente al grupo amino libre terminal y concluye con un OH que corresponde al grupo carboxilo libre terminal. Esta notación permite, por lo tanto, deducir sin ambigüedad de la sucesión esquematizada la fórmula completa del péptido. Primaria. Este nivel de estructura se refiere al número y secuencia de aminoácidos dentro de una proteína. La unión peptídica covalente es el único tipo de enlace implicado en este nivel de estructura proteica. Debido a que cada enlace peptídico tiene un carácter de doble enlace parcial, constituye un plano relativo rígido en el que el átomo de hidrógeno del grupo amida está en posición trans con respecto al oxígeno del grupo carbonilo. Como resultado del carácter de doble enlace de la unión entre carbono y nitrógeno, no existe rotación libre alrededor de estos ejes. Hay no obstante libertad de giro alrededor de los enlaces sencillos que unen cada átomo alfa de carbono a los átomos de nitrógeno y de carbono en los enlaces peptídicos. Esta libertad de giro permite que los grupos unidos a los carbonos alfa tengan un papel importante en el establecimiento de estructuras tridimensionales de las cadenas polipeptídicas. Estructura secundaria. El siguiente nivel se refiere generalmente a la cantidad de regularidad estructural contenida en un polipéptido, como resultado de la formación de puentes de hidrógeno entre enlaces peptídicos. La estructura de hélice alfa propuesta por Linus Pauling y Robert Corey en 1951 para los polipéptidos depende de la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares o intracatenarios entre los grupos NH y CO de los enlaces peptídicos. ¿Qué es una hélice alfa? Una hélice alfa es cuando la cadena principal o esqueleto de un polipéptido se pliega en el espacio en forma de helicoide, dextrógiro. Se adopta una conformación denominada hélice A.
Esta estructura es periódica y en ella cada enlace peptídico puede establecer dos puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno se forma entre el grupo amino del enlace peptídico del aminoácido en posición N y el grupo carboxilo del enlace peptídico del aminoácido situado en posición N4. El otro puente de hidrógeno se forma entre el grupo carboxilo del enlace peptídico del AA en posición N y el grupo amino del enlace peptídico del amonácido situado en posición N+4. Las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan en la parte externa del helicoide, lo que evita problemas de impedimentos estéricos. Los aminoácidos alanina, glutamina, leucina y metionina se encuentran frecuentemente formando partes de hélices A, mientras que la prolina, glicina, tirosina y serina no. Forma plegada. En esta disposición, los aminoácidos no forman una hélice, sino una cadena en forma de zigzag, denominada disposición en lámina plegada. Estructura terciaria. Está representada por los superplegamientos y enrollamientos de la estructura secundaria, constituyendo formas tridimensionales geométricas muy complicadas. Se mantienen por enlaces fuertes, puentes disulfuro entre dos cisteínas y otros débiles puentes de hidrógeno. Se llama estructura terciaria a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína, concepto equiparable al de conformación absoluta entre otras moléculas. La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con los diversos ligandos. Para las proteínas que constan de una sola cadena polipéptica, carecen de estructura cuaternaria. La estructura terciaria es la máxima información estructural que se puede obtener. La estructura terciaria es una disposición precisa y única en el espacio y surge a medida que se sintetiza la proteína. Estructura cuaternaria. Está representada por el acoplamiento de varias cadenas polipeptídicas iguales o diferentes, con estructuras terciarias, que quedan autoensambladas por enlaces débiles no covalentes. Esta estructura no la poseen tampoco todas las proteínas. Algunas que sí la presentan son la hemoglobina y los enzimas alostéricos. Las enzimas son catalizadores muy potentes y eficaces. Químicamente son proteínas. Como catalizadores, las enzimas actúan en pequeñas cantidades y se recuperan inmediatamente. No llevan a cabo reacciones que sean energéticamente desfavorables, no modifican el sentido de los equilibrios químicos, sino que aceleran su consecuencia. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química hasta acelerar instantánea o casi instantáneamente. Un catalizador acelera la reacción al disminuir la energía de activación. Para acelerar la velocidad de una reacción se emplean los catalizadores, como por ejemplo las enzimas. Las enzimas son biocatalizadores que actúan en los seres vivos. Desde el punto de vista de su estructura química, las enzimas son grandes estructuras moleculares denominadas proteínas. Los ladrillos moleculares que forman la proteína son los aminoácidos. En toda reacción química, los reactivos se transforman en productos. Las enzimas actúan sobre una molécula denominada sustratos, las cuales se convierten en moléculas diferentes denominadas productos. Las enzimas pueden tener entre 60 y 2500 aminoácidos. Sin embargo, solo una pequeña parte de la estructura de la proteína, alrededor de 3 a 4 aminoácidos, va a interaccionar con el sustrato para acelerar su reacción. Esta zona se denomina sitio activo. Como todo catalizador, las enzimas intervienen en la transformación del sustrato en productos, pero no se consumen. Una misma molécula de enzima actúa un gran número de veces. Hoy en día las enzimas se emplean en una gran variedad de procesos industriales y domésticos. Algunos ejemplos de su uso son
agregados a los polvos o detergentes para el lavado de ropa para incrementar su poder de limpieza, celulasas que degradan las telas de jeans, dando el aspecto de prelavado, el cuajo y los coagulantes que contienen quimoxina y se emplean en la fabricación de quesos. Catalítica. En la década de los 60, la Unión Internacional de Bioquímica estableció una comisión sobre nomenclatura de los enzimas para adoptar una clasificación sistemática, así como una nomenclatura para el número siempre creciente de enzimas identificados y descritos. La comisión, al identificar los enzimas según los tipos de reacción catalítica, definió 6 clases principales. Oxidorreductasas, reacción de oxidorreducción; transferasas, reacción de transferencia de grupos; hidrolasas, reacción hidrolíticas; liasas, reacción que implica la eliminación de un grupo dejando un doble enlace o la adición de un grupo a un doble enlace; isomerasas, reacción que implica la isomerización; ligasas, reacción que une dos moléculas acopladas con la utilización de enlaces de alta energía. Están catalizadas por oxidorreductasas y las reacciones que suponen las transferencias de un grupo utilizando transferasas. Las hidrolasas emplean agua para romper enlaces covalentes y estas clases incluyen enzimas de degradación de polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Las liasas rompen o eliminan grupos de compuestos mediante reordenamiento electrónico y crean por tanto dobles enlaces bien en el producto o en el sustrato. Si las reacciones de una liasa es reversible, puede adicionarse un grupo o un doble enlace. Enzimática. Las sustancias que disminuyen de forma específica la velocidad de las reacciones enzimáticas se denominan inhibidores. Los fenómenos de inhibición se estudian intensamente debido a su importancia en muchas áreas de investigación. Durante muchos años los inhibidores se han clasificado como competitivos o no competitivos. Tal como su nombre indica, un inhibidor competitivo se ha visualizado clásicamente como un compuesto que compite con un sustrato natural de una enzima por el sitio activo. Tal inhibidor es casi siempre similar estructuralmente al sustrato natural y por imitación se fija a la enzima impidiendo la activación catalítica. La inhibición competitiva es reversible y puede ser superada aumentando la concentración del sustrato. La efectividad de un inhibidor competitivo viene determinada por la afinidad relativa que tiene la enzima por el sustrato y por el inhibidor. El salacetato y el malonato son inhibidores competitivos de la succianato deshidrogenasa, que cataliza la conversión del succianato en fumarato. La industria farmacéutica se basa fuertemente en el concepto de la inhibición competitiva para la síntesis de fármacos. La sulfanilamida es un agente antibacteriano porque compite efectivamente con el ácido p-amidobenzóico, requerido para la síntesis del metabolismo esencial ácido fólico por algunos microorganismos patógenos. La sulfanilamida solo puede inhibir el enzima bacteriano, ya que los seres humanos requieren la vitamina del grupo B, la cual no pueden sintetizar y por tanto no tienen el correspondiente enzima. Gran parte de la quimioterapia utiliza para combatir el cáncer compuestos diseñados con una estructura para competir con sustratos necesarios para los procesos enzimáticos de la replicación del ADN en las células cancerosas, con las que de esta manera se evita la división celular. Bueno, haciendo uso de un programa llamado Argus y descargando un pedazo de la proteína que conforma el colágeno, acá el programa nos permite visualizar los diferentes grupos de aminoácidos que lo conforman, señalando cada uno en la parte izquierda y se van visualizando en la molécula. Pero además de ello nos va a permitir visualizar cómo sería su forma secundaria en hélice alfa, así de esta manera. Los aminoácidos están conformados por ejemplo, acá en los aminoácidos glicina aparece 19 glicina, 22 y se van apareciendo también en la proteína cuáles estamos mencionando. Un programa muy útil para visualizar los diferentes tipos de aminoácidos es el ChemSketch, ya sea haciéndolos manualmente, creando la molécula con los parámetros que tenemos acá de la siguiente manera.
El grupo amino se pone al lado izquierdo ya que es el aminoácido glicina. Para poder obtener el doble enlace se le da clic sobre el enlace que se ve y el doble enlace se genera. Y luego ponemos el grupo OH. Así de esta manera pudimos crear la glicina. Aunque el programa también nos da el beneficio de que en su base de datos tiene ya la tabla de los diferentes aminoácidos como la alanina, arginina, y de acá se pueden tomar los que se necesitan para sintetizar nuestra proteína, nuestro pequeño pedazo de proteína. En este caso vamos a hacer enlace peptídico con la glicina y la lisina. Para poder obtener esto, se elimina el grupo H aquí presente y se hace un enlace entre el carbono y el grupo entre el carbono que queda y el grupo amino, y así creamos el enlace peptídico. El salacetato y el malonato son inhibidores competitivos de la succianato deshidrogenasa, que cataliza la conversión del succianato en fumarato. La industria farmacéutica se basa fuertemente en el concepto de la inhibición competitiva para la síntesis de fármacos. La sulfanilamida es un agente antibacteriano porque compite efectivamente con el ácido p-amilobenzóico, requerido para la síntesis del metabolismo esencial ácido fólico por algunos microorganismos patógenos. La sulfanilamida solo puede inhibir el enzima bacteriano, ya que los seres humanos requieren la vitamina del grupo B, la cual no pueden sintetizar y por tanto no tienen el correspondiente enzima. Gran parte de la quimioterapia utiliza para combatir el cáncer compuestos diseñados con una estructura para combatir con sustratos necesarios para los procesos enzimáticos de la replicación del ADN en las células cancerosas, con las que de esta manera se evita la división celular. Bueno, nos encontramos con Diana Nado, ingeniera ambiental, graduada de la Universidad Católica de Manizales. Diana, ¿qué importancia tienen las biomoléculas? Bueno, la biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Estos están formados por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. Las biomoléculas son el fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Estas pueden ser, entre otras, aminoácidos, lípidos, carbohidratos, proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos. Ellos se encuentran principalmente en alimentos como vegetales y proteína animal. Ay no, lo confundí. No, sí. Diana, una última pregunta. ¿Qué importancia tienen las proteínas?
Bueno, las proteínas están entre los compuestos alimenticios más importantes, ya que son los responsables de proveer cualquier tipo, o sea, la energía para que el cuerpo realice cualquier tipo de actividad. Al ser un compuesto bioquímico, las proteínas se encuentran en una gran calidad de alimentos que provienen tanto de los vegetales como de los animales. Pues obviamente su presencia estará clasificada por todo tipo de alimentos, por lo cual siempre es recomendable consumir de manera equilibrada aquellos alimentos que nos reporten de nutrientes proteicos de manera más directa. Diana, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias.